Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Damos gracias a Dios porque este ministerio Maná llega a cientos y miles de vidas y familias mañana tras mañana, trayendo un alimento espiritual que es respuesta, edificación y bendición para cada vida. Damos muchas gracias a Dios por aquellos que no solamente oyen, sino que difunden y comparten este espacio con amigos, familiares, compañeros, y cada día podemos ir llevando la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Dos anuncios importantes quiero hacer antes de comenzar el devocional del día de hoy. El primero es que a partir de la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie. Ojo, que lo vamos a llamar 21 momentos para creer. Vamos a hablar de 21 eventos donde Dios y su palabra fueron notorios y necesitamos oírlo como iglesia y como pueblo del Señor. No se pierdan esa serie, la comenzamos dentro de 8 días. Y otro aspecto relevante que quiero contarles es que una vez al mes vamos a hacer una serie online que la vamos a dejar subida en nuestras redes sociales para que los que quieran acceder a ella, ¿sabe cómo la vamos a llamar? Esa primer serie que va a ser online una vez al mes, la vamos a llamar ¿Cómo superar el agotamiento emocional? Estamos sorprendidos, familias, adultos, adolescentes, niños consultando este tema. Pero como la Biblia es respuesta para todo, nosotros queremos contarles que desde el punto de vista bíblico hay respuesta y hay solución para el agotamiento emocional. Y lo vamos a abordar desde una temática interesantísima que es, a través de varios videos, vamos a desglosar el Salmo 23. Yo sé que lo van a encontrar muy edificante para sus vidas, así que cuando esté listo, les decimos para que lo puedan obtener y descargar. Estamos hablando de Primera de Corintios y llegamos al capítulo 14. El tema de los dones y hablando específicamente de dos puntos importantes: la profecía y las lenguas. Cuando se habla de la diferencia que hay entre una y otra, el apóstol Pablo en los versículos 2 al 3 nos dice lo siguiente. Estoy leyendo 1 Corintios 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire que Pablo empieza a hacer una diferencia entre la profecía y hablar en lenguas. ¿Dónde viene la diferencia? Normalmente la profecía se dice de una manera que todo el mundo la puede entender. Hoy vamos a ampliar por qué Pablo hace la diferencia entre una y otra en este capítulo y cómo podemos entenderlo desde la palabra del Señor. Entonces, ojo con la profecía. La profecía está diseñada en un lenguaje que todos la podemos entender. ¿Qué es interesante de la profecía? Y se los mencioné la semana pasada que estábamos hablando de los dones. Mire que en el versículo 3, Pablo es muy enfático al decir cuál es el fin de la profecía. El fin de la profecía, según este versículo, es para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí ven? A ver, ¿qué tenemos que decir de la profecía bíblica? Que normalmente no es la profecía que nos han enseñado de una manera equivocada, pensando que la profecía son eventos futuros, son eventos que van a acontecer. En la Biblia hubo hombres que vivieron esas manifestaciones del Espíritu Santo. Hubo profetas, hubo hombres de Dios que tuvieron visiones, que tuvieron sueños, y todos ellos cumplieron un plan y un propósito específico de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo así lo ameritaba. Pero ojo con esto, no esa es una constante en la Biblia. No quiere decir que los que profetizan siempre tienen que estar hablando de eventos futuros o están hablando de las cosas que van a acontecer.
porque ahí es donde viene la manipulación de mucha gente utilizando las profecías. Primero, las profecías no son de carácter privado. Las profecías no son para usufructo personal de nadie. Claro que no. Las profecías cumplen, y aquí me gustan mucho las 3 palabras que hay acá. Entonces le voy a contar cómo sería bíblicamente una profecía. Bíblicamente una profecía bíblica no le está diciendo a usted absolutamente nada nuevo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si alguien viene y tiene una palabra de profecía para usted, tal vez le está narrando un versículo de la Biblia, un versículo del cual usted no se acordaba, un versículo que en ese momento se volvió para su vida revelación, fue una palabra específica para el tiempo y el momento que usted estaba viviendo, fue una palabra que le abrió los ojos hacia lo que usted está viviendo en el momento y puede llegar a cambiar hacia el futuro. Eso es una profecía, y ahí no hay nada de nuevo. Lo que pasa es que el contexto de la profecía está diseñada para eso, para que cuando el Señor profetice con su palabra sobre nuestras vidas, nosotros seamos amonestados. Entonces, por ejemplo, una profecía puede hacer cambiar a un hijo de Dios de un mal camino, de un mal rumbo. Una profecía puede traerle a una persona ánimo y fortaleza, ya le dije, en un momento de debilidad, en un momento donde está bajo espiritualmente, donde está apartado de los caminos del Señor. Entonces, la profecía hace eso. Entonces, no es nada nuevo. Lo que pasa es que la gente ha querido manipular la profecía para darle otros usos. Entonces, recuerde, en la iglesia no hay profetas privados, no hay venga y me profetiza en mi casa, venga y me profetiza en esta situación, o qué tiene que decirme Dios. No, porque para eso un cristiano tiene la Biblia, para eso un cristiano tiene su iglesia, tiene su pastor, donde si una persona es regularmente juiciosa en congregarse, en tener comunión con Dios y con sus pastores, todo el tiempo va a ser enseñado, amonestado, instruido. ¿Sí ven? Entonces, esto es demasiado importante. Yo creo que por eso Pablo tiene que aclarar. Y el otro punto que tiene que aclarar el apóstol Pablo es el tema de las lenguas, porque igual había gente que empezaba a hablar en otras lenguas y resulta que hablaban y hablaban mucho, y Pablo dice, nadie les entiende. Pablo dice, no le están diciendo nada a la iglesia para edificación. Entonces, por eso Pablo tiene que abordar el tema y decir, mire, si se van a hablar en lenguas, entonces primero, tienen que haber lenguas, pero también tiene que haber interpretación de lenguas. Porque aquí no se trata de que la gente hable y nadie esté entendiendo lo que se está diciendo. ¿Sí está claro? Entonces, las lenguas y la interpretación de lenguas son 2 dones que están juntos, leídos en la lista de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice esto? Mire que él lo aclara. Él dice, las lenguas están dirigidas hacia Dios, son para Dios y para tener comunión con Él. Los hombres no entienden las lenguas porque las escrituras son claras, nadie las entiende. Y el creyente que profetiza edifica, exhorta y consuela a los hombres. Entonces mire la importancia que da proclamar el evangelio en términos entendibles. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio se predica en términos entendibles y la profecía es útil en términos entendibles, sirve para salvar y ayudar a los hombres, porque pueden entender el mensaje que Dios está enviando en el momento. Mire, las lenguas edifican a una persona en sí misma, mientras que la profecía edifica a la iglesia, dice el versículo 4. Aquí el planteamiento es claro. Las lenguas son útiles, pero lo edifican a uno mismo. Pero la profecía es de mucho más beneficio, porque el creyente que profetiza edifica a toda la iglesia, edifica a muchas más personas. Observe algo más también. El don de lenguas se centra en la edificación de uno mismo, pero el don de la profecía se centra en el ministerio, en la edificación de los otros. Entonces, las lenguas, claro que son valiosas, pero la profecía es más encomiable. ¿Por qué? A este versículo se le debe poner mucha atención. ¿Por qué? Porque hay aquellos que enfatizan y que minimizan y niegan las lenguas. Y ojo pues que estamos leyendo la Biblia y aquí no se trata de minimizar ni menospreciar nada. Porque aquí Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas.
pero también dice que es más importante para todos profetizar y proclamar el evangelio. El profeta es mucho más importante que el hombre que habla en lenguas, a menos que se interpreten las lenguas que está hablando. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en estos versículos. Entonces, si ahondamos en el tema de la profecía, dice que el don de la profecía, según el versículo 3, es el don de hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en la Biblia incluye tanto la predicación como la proclamación. Y dice que el don tiene cosas muy claras. Hablemos del don de profecía. En el Nuevo Testamento plantea claramente el propósito de la profecía en este versículo. Dice en el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando dice edificación significa construir. Es un término de construcción que se refiere a construir algo. Y el primer propósito de la profecía es edificar a las personas. Romanos 14:19 dice, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El mismo Romanos capítulo 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Segundo, exhortación. Y según el diccionario, exhortación significa fortalecer, alentar, llamar al lado de. El segundo propósito de la profecía es fortalecer y alentar a las personas llamándolas al lado de Dios. Lucas 3:18 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El mismo Hechos en el capítulo 11, en el verso 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con un propósito de corazón permanente, fiel al Señor. Y la tercera palabra es la palabra consolación, que significa dar fuerza, esperanza, alivio en la pena o en el problema que alguien esté pasando. 2 Corintios 2:7 nos habla de que, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dice primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese es el propósito fundamental cuando se usa el don de la profecía en la Biblia. ¿Qué dicen los versículos 6 al 14 acerca del don de lenguas? Mire que el problema de las lenguas lo podríamos, como definir en dos aspectos específicos. ¿Cuál era el primer problema con las lenguas? Que las lenguas no comunican en la iglesia, no aparte de algún otro don, como la interpretación. Y Pablo lo hizo en varias ilustraciones. Mire que el propio Pablo, si fuera a visitar la iglesia, no hablaría en lenguas. ¿Por qué? Porque su hablar en lenguas no nos beneficiaría. No podríamos entender lo que se dice. Su visita y proclamación no nos haría ningún bien. Con respecto al tema de hablar en lenguas, hay motivos de consulta hacia los pastores que son muy comunes. Yo me he encontrado que la gente, por ciertas enseñanzas que dan en ciertas iglesias, dicen que hay iglesias que dicen que si una persona no habla en lenguas, es una señal de que no ha nacido de nuevo. Y quiero decirles que desde el punto de vista de la Biblia, esa aseveración no es cierta. Porque cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, dice que todos somos bautizados en un mismo espíritu. O sea, en ningún momento las manifestaciones del Espíritu Santo son un requisito para que la venida del Espíritu Santo sea una verdad en el corazón de una persona. Si hay algo vital, y ustedes me han oído muchas veces desde Maná hablar de un evento que es muy necesario en la vida de cada persona, y es el evento del nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo en la vida de una persona. Solo por el Espíritu Santo alguien puede reconocer que es un pecador, puede arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesucristo como su único Salvador en su vida. Entonces, cuando nosotros creemos, nos arrepentimos y en un acto genuino y verdadero nos volvemos a Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos incluye dentro de la familia de Dios. A eso llama la Biblia bautismo del Espíritu Santo. Entonces, que hay personas que cuando reciben ese bautismo del Espíritu Santo, muchos pueden tener manifestaciones de hablar en lenguas, eso es cierto, pero no podemos venir a decir que aquí el requisito es que haya una manifestación. Nunca las manifestaciones en la Biblia son un requisito, porque la vida de un cristiano es por fe. Así que yo les pido, si usted tiene la firme convicción de que usted ha nacido de nuevo, de que tiene a Cristo en su corazón, de que usted da fruto como un verdadero hijo de Dios, usted no tiene por qué estar dudando de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque como les digo, me parece que son enseñanzas descontextualizadas y que le meten cargas a los cristianos que no debemos llevar. Yo más bien creo que los dones del Espíritu Santo son necesarios para la iglesia. Si hay algo que también desde la Biblia le pido a Dios que me permita siempre hablar, es el tema del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Porque también hay una corriente hoy día que trata de negar los dones diciendo que es que ya estamos en otros tiempos y estamos en otros momentos. No, Señor. Muchos usan 1 Corintios 14 para decir que el don de lenguas, que el don de profecía no son útiles, cuando el mismo 1 Corintios capítulo 14 que estamos leyendo, al final del capítulo, Pablo da y dice cómo se debe usar el don y da instrucciones de cómo manejarlo. Imagínense pues. Vamos a orar y vamos a acercarnos a Dios y entregamos este día y esta semana en el altar del Señor. Padre, gracias por amarnos con amor eterno. Te entregamos este día, te entregamos esta semana. Te pedimos que vayas delante de nosotros, que nos cubras con tu preciosa sangre, nos guardes de todo mal y de todo peligro y nos llenes del Espíritu Santo. Que esta semana sea una semana de bendición, de ver tu gloria, de experimentar tu presencia y cada día, Señor, dejarnos usar por ti. Toma el trono del control de nuestras vidas y gracias por cuidarnos y sustentarnos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos ahondando en estos últimos capítulos de la primera carta de los Corintios. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 20, del 13 al 16. Si deseas extender el reino de Dios, debes planificar la manera de hacerlo. Pablo nos demuestra que para cumplir la obra de Dios, el orden da resultados. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná,
el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.